El resultado de la conquista española y el desarrollo de la evangelización no supone la desaparición de las culturas mesoamericanas, pero sí su esclavitud y servidumbre. Sus pueblos, no obstante, lograron adaptar su sensibilidad religiosa en nuevas expresiones espirituales. Es aquí donde Fernando Benítez hace una reflexión histórica que nos revela el doloroso ascenso del hombre hacia su libertad. Yo creo que lo único rescatable es esa corriente humanista cristiana que inicia Montesinos en un sermón célebre en 1512 en Santo Domingo, donde hace una pregunta tremenda. ¿Acaso estos no son hombres? ¿Por qué los maltratáis así? ¿Por qué los menospreciáis así? ¿Por qué los matáis así? ¿Por qué les violan a sus mujeres? Es decir, por primera vez suena un grito de que estos indios son hombres. ¿En qué consiste esta batalla por la justicia en América en la que participaron reyes, humanistas, teólogos, juristas eminentes como Victoria, que es el padre del derecho internacional moderno? Podemos reducirlo a pocas líneas. En primer lugar, todos los hombres del mundo son iguales, a pesar de su color o a pesar de su estado cultural. Como hombres, hijos de Dios, todos tienen un derecho, el derecho a ser libres. Y todos los hombres aspiran a la convivencia, a vivir fraternalmente. Por esto han luchado Fray Antón de Montesinos, dominico, Fray Bartolomé de las Casas, que libró una batalla durante 50 años hasta su muerte. Aquí en México, Zumárraga, el primer obispo que funda el Colegio de Tlatelolco, dedicado a los indios, con resultados verdaderamente extraordinarios, ya que los indios en poco tiempo, 4 o 5 años, dominaban 3 idiomas, su idioma natural, el náhuatl, el español y el latín. Hoy no puedes ver a un indio que lea a Virgilio o a Ovidio en latín, entonces sí lo hacían. Además, ayudaron a reconstruir su historia. Sahagún se valió de sus informantes y sobre todo de los colegiales de indios de Tlatelolco para hacer su historia. Pero Sahagún, debemos tener en cuenta que penetró en la cultura náhuatl, como nadie lo ha hecho, como un antropólogo moderno quizás no pudiera hacerlo, solamente para que supieran los errores que debían combatir los frailes y evangelizarlos. Es decir, rescata su cultura para que fuera destruida.
Yo imagino que por esta calzada bordeada de fresnos centenarios entró el catolicismo al Nuevo Mundo, a la tierra firme. Aquí estoy precisamente en los soberbios arcos renacentistas que dan entrada al espacioso atrio donde se celebraban las procesiones, las lecciones, los grandes ritos religiosos. No es por un azar tampoco que al lado de esta entrada de arcos renacentistas se levantara una torre feudal como el símbolo de que el cristianismo ha triunfado y ha obtenido su primera victoria al derrotar a los invencibles senadores que regían la República de Tlaxcala. Yo creo que eso es lo más antiguo, porque es absolutamente gótico, pero también pudo ser una capilla abierta, muy original, y en este caso sería una de las más extraordinarias del continente americano. Arriba tenemos las ménsulas de la cornisa, que es romana, y todo coronado por el cordón de San Francisco. Todo hay huellas de que estuvo pintado al fresco. Estoy en la puerta de la iglesia que posiblemente fue la primera iglesia no de México, sino del continente americano. Aquí tuvo lugar un hecho relevante. Juan Díaz bautiza en una pila bautismal a los grandes caciques de Tlaxcala, estando presente y ayudado por el mismo Hernán Cortés. Vamos a visitar esa pila bautismal. Estamos en una capilla de la iglesia de San Francisco y yo me encuentro junto a la pila donde el padre Díaz bautizó a los 4 senadores de la República de Tlaxcala.
Vienen españoles del Renacimiento, pero adentro de ellos todavía hay un resabio morisco, como lo demuestra el alfarje con estrellas de oro, que como recordó Bernardo de Balbuena en La grandeza mexicana, sus alfarjes de oro que por el aire se van volando. Utilizaron indios para hacer este monasterio que es único en el mundo americano. Como tú ves, hay almenas en el atrio. Aquí se daban las procesiones que se detenían en las capillas abiertas, que es otra peculiaridad de la Nueva España. Estas capillas abiertas con reminiscencias góticas, y aquí se daban las procesiones, aquí se daban obras de teatro, aquí se enseñaba la doctrina a los indios. Era una máquina de evangelización. Aquí tienes una cruz atrial, como tú ves, en la base tiene la corona de espinas, pero también hay una reminiscencia de las serpientes tan usuales en la arquitectura prehispánica. El monasterio es también típico del siglo XVI. Tiene, como tú ves, una fachada muy simple, es notablemente alta y almenada. Es decir, es una especie de iglesia fortaleza. Este monasterio es extraordinario porque reinando la cruel primera audiencia con Nuño Beltrán de Guzmán, los franciscanos tuvieron que refugiarse aquí con el obispo Zumárraga. La audiencia mandó prender a unos indios que pedían auxilio por haber sido despojados de sus tierras y esclavizados. Nuño Beltrán de Guzmán mandó un enviado para que se fueran entregados esos indios, pero Motolinia, el famoso fraile Motolinia, lo impidió y corrió al enviado del presidente de la audiencia, Nuño de Beltrán. Así de que este monasterio fue el refugio de los franciscanos contra los abusos y los crímenes de la primera audiencia. No olvides, franciscanos han hecho voto de pobreza y por lo tanto sus construcciones debían de ser al principio muy sencillas. Es notable que la bóveda sea una bóveda gótica, es decir, que todavía hay muchas reminiscencias góticas en este tipo de monasterios. Y el altar mayor, yo creo que construido posteriormente, es también una muestra extraordinaria de altar renacentista. Estamos frente a la iglesia de San Gabriel.
porque los 12 primeros franciscanos eran frailes mendicantes de San Gabriel, una provincia de España. Entonces, como tú ves, ya desde el atrio está almenado y es típico de las iglesias del siglo XVI poner un cubo almenado, como tú ves. La torre fue hecha posteriormente y es muy simple, mira, un poco la portada gótica y luego el rosetón de la entrada. Entonces, los frailes franciscanos se encontraron a muchedumbres de indios. Entonces los bautizaban, después eso lo prohibió el Papa y protestó las casas, ¿no? Sí, se reunieron tantos indios, había tal cantidad de indios, que nada más los rociaban de agua bendita, pero a centenares. Los rociaban de agua bendita y pronunciaban una fórmula latina y con eso creían los frailes que eran cristianos, que estaban bautizados. Los 12 primeros franciscanos vienen en 1524, es decir, 3 años después de hecha la conquista. No existía Puebla, lo que existía era la ciudad sagrada, la ciudad santa de Mesoamérica, Cholula. Este inmenso atrio, como tú ves almenado todo, era una cátedra. Aquí les enseñaban catecismo, aquí los bautizaban, aquí se representaban obras de teatro y aquí también decían misa o había, pues pasaban por aquí las procesiones. Mira, aquí hay otra capilla posa. Mira qué severa fachada, ¿eh? Con su gran rosetón, ¿ves? Ahora, esta torre es nueva. Esta torre es del siglo XIX o del siglo XX. Y esto sí es del siglo XVI. También esta puerta es del XVI. Mira qué claves tiene, qué clavos tiene, ¿eh? Pero mira todavía el Renacimiento, cómo se reproduce aquí. Pero mira las dimensiones de este atrio. Esto es la Capilla Real, es verdaderamente un prodigio. Ah, ven a ver qué cosa increíble. Mira los grandes contrafuertes, ¿no? Y como cañones, las gárgolas. Mira las tumbas antiguas. Vas a ver la grandiosidad de esto. Esto sí es grandioso. Mira, aquí hay una pila bautismal del siglo XVII, del siglo XVI. Pero mira qué mundo de... ¿Tú te imaginas cuántas gentes podrían trabajar aquí para hacer esta cosa maravillosa? Pero mira este bosque de columnas.
Es una mezquita, el español llevaba dentro la mezquita. Fue Las Casas el primero que se ordenó de sacerdote en América. Es decir, el primer misa cantano, como dicen. Primero que cantó misa en América. Y Las Casas estaba preparando un sermón, esto ya es en 1513 seguramente, 12 años después de estar en las Indias, cuando preparando un sermón lee un pasaje del Eclesiastés, donde dice que la ofrenda del pobre no debe disfrutarla nadie, ¿no? Entonces, él medita sobre ese texto y se convierte y va a ver a Diego Velázquez y le dice: renuncio a mi encomienda. Después se transformaría en el peor enemigo de la encomienda, porque era la maquinaria de muerte y de esclavitud establecida por los españoles. También debemos de mencionar no solo a Las Casas, ni a Zumárraga o los 12 primeros franciscanos, sino debemos mencionar a don Vasco de Quiroga, que funda sus famosos hospitales. Es decir, que hace realidad en México la utopía de Tomás Moro. Él trata de aplicar una especie de comunismo cristiano, porque no solamente eran hospitales, sino que les enseñó oficios, les enseñó maestrías. Entonces, los hospitales eran sostenidos con una tierra comunal, trabajada comunalmente y fraternalmente por todos. No había lo tuyo y lo mío, todo era de todos. Y con su trabajo de artesanos y con sus cosechas se sostenían los hospitales. Se recogían a los niños, se recogía a las mujeres para que no fueran violadas. Es decir, es una empresa maravillosa que de haber prosperado, América Latina sería otra muy diferente de lo que es.